Bueno, una pequeña duda que nos quedó antes de preguntarte por el tema Sancor específicamente, y hablábamos antes del convenio, introdujeron la polifuncionalidad en la industria láctea lechera. Viene bien la pregunta, porque también merece una aclaración, porque en muchas oportunidades se habla como si fuese el cuco del convenio colectivo de trabajo. En realidad lo que hemos hecho es plasmar en el convenio colectivo de trabajo algo que lo venimos haciendo. Explico así sintéticamente para que la gente lo entienda. En una fábrica pequeña, donde trabajan 3 personas y se elaboran 4.000 litros de leche por día, si cada trabajador va a hacer únicamente una determinada labor, una determinada función, esa empresa, esa fábrica, en lugar de tener 3 trabajadores, necesita 10. Consecuentemente, el propio trabajador, en función de esta situación, estaría pulverizando su propia fuente de trabajo. En el caso de las empresas grandes, te cito otros ejemplos, donde por ejemplo tenés secado de leche en polvo, dulcería, mantequería, UAT, yogur. Cuando no hay el precio internacional de la leche en polvo disminuye y no hay exportación, esa dotación de personal tendría que estar 3 meses parada. Claro. O la tendrían que suspender durante 4 meses. Otro ejemplo, a una de estas empresas le sale un buen negocio de venta de un determinado producto al exterior. Hay que cargar a lo mejor un turno más en esa elaboración de ese producto. Consecuentemente tenemos que también poner más gente ahí en ese lugar. No se puede incorporar si en otras líneas de producción disminuye la cantidad de productos que se están fabricando. Entonces, lo que se ha hecho simplemente es un ordenamiento en lo que de hecho ya veníamos haciendo. O por citarte otro ejemplo, la cantidad de manteca que se vende en invierno no es la misma la que se vende en verano. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, con las leches refrigeradas y el yogur. No se vende la misma cantidad de yogures en invierno que en verano. Entonces, la dotación de personal necesariamente tiene que ser movible, porque si no sería así, la estructura humana tendría que ser superior a la que en este momento. Consecuentemente, lo que se ha hecho es ordenar lo que estábamos haciendo. Pasamos al tema de Sancor. Sancor a nivel general, y después hay 3 plantas que están en una situación de alerta, no sé si la palabra es correcta o no. Sancor en general, ¿qué está pasando con respecto a los grupos inversores? Bueno, básicamente están conversando con grupos inversores. La realidad es que el grupo inversor más cercano en este momento, por lo menos lo que se avisora, es Fonterra de Nueva Zelanda. Los compañeros de Nueva Zelanda van a estar dentro de poco aquí en Argentina, lo de la organización sindical. Van a hacer un congreso internacional, ¿no? Vamos a estar haciendo un congreso internacional ahora en este mes de noviembre. Así que bueno, esperemos que en los próximos meses esta alianza que va a realizar Sancor con algunos de los oferentes pueda llegar a buen puerto, y que esta angustiante situación que viven quienes de una u otra manera están ligados a la cooperativa que tiene su base y su casa central en Sunchales, comiencen a ver la situación de otra manera. Centeno, Charlone y Molde, son 3 plantas lugares cerradas, ¿no? Sí. Sí, también viene bien aclarado. Nosotros estamos trabajando en ese sentido mucho para contener a los trabajadores y su familia, y también propender a que si estas plantas van a quedar desactivadas, en este momento no están trabajando, haya posibilidades de que los trabajadores continúen haciendo la misma actividad con otros grupos inversores. En el caso de Centeno, prácticamente está cerrada una operación con un grupo inversor donde se haría cargo de la planta, y los compañeros trabajadores tendrían su fuente de trabajo. En el caso de Charlone también hay una empresa que pertenece a la provincia de Buenos Aires, que también se haría cargo de la planta Charlone. Ahí tenemos por un lado tenemos la conservación de la fuente de trabajo. Lo que todavía no tenemos es que dentro de esa estructura, dentro de esa planta, todavía no habría para todos los trabajadores. Consecuentemente, se está viendo, no es para que se queden sin trabajo, sino si los otros trabajadores pueden o se suben los caudales y el volumen de materia prima que se trabajaría, o si no, hay otras alternativas también para los trabajadores dentro de la misma, en este caso, empresa Sancor. En el caso de Moldes, también ya prácticamente está cerrada
el funcionamiento de esta planta con una cooperativa, otrora entregadora de su materia prima, en este caso a Sancor. Así que en ese sentido se está trabajando mucho y todos esperamos que este tipo de negociaciones llegue a buen término. Bueno, y una que me queda en este evento que acabas de marcar internacional, puede ser que esté participando una organización Premio Nobel de la Paz. Sí, la UGTT, la Unión General de Trabajadores Tunecinos. Ellos han sido conjuntamente con una cámara empresaria, con representantes de derechos humanos y con abogados. Son premios Nobel de la Paz en el año 2015 por haber participado y llevado a Túnez en lo que se llamó la Revolución de los Jazmines, a tener una democracia sin los contratiempos que hubo en otros países. El secretario general de la UGTT, hoy estuvimos en contacto con él, va a estar en este encuentro internacional que se va a llevar a cabo los días 29 y 30 de noviembre en el Centro Educativo Tecnológico que ATIRRA posee en la ciudad de Sunchal. Bueno, Héctor Ponce, muchas gracias por haber estado acá esta noche. Y la verdad que es interesante en un momento donde estamos viendo un embate hacia muchos sindicatos, el avance en la flexibilización laboral, escuchar de primera persona a alguien que está trabajando, representando a los trabajadores, cómo se ve y cómo se explican las cosas de ese lado. Así que gracias por haber estado acá esta noche. Gustavo, seguimos con el resto de los invitados y los temas que planteamos. Por supuesto que sí, estamos con Agustín Rossi, diputado electo por el Frente Justicialista en la provincia de Santa Fe. Agustín, muchas gracias por estar en el programa. Comenzamos la editorial del programa diciendo todos en alerta, hasta el sector empresario, vitivinícola, azucarero, el sector previsional, que lo acompaña acá el doctor Cristian D'Alessandro, va a hablar del tema previsional, el sector de los trabajadores, este paquete de reformas, cuando comienza con el planteo del presidente de 3 ejes, que los 3 ejes eran razonables, cuando viene la bajada de línea, genera de alguna manera alerta a todos los sectores. Bueno, por lo que se conoce, la verdad que de lo que pude estudiar y ver de la reforma laboral, no nos remite al preperonismo, digamos, nos remite al pre-irigoyenismo. Digamos, ¿no? Me parece que es una reforma laboral que atrasa en la Argentina de más de 100 años, con efectos sobre la estructura socioeconómica y sobre los trabajadores en términos generales, de manera notable, ¿no? Es una ley que tiene alrededor de 150 artículos, con lo cual estamos en presencia de una nueva ley de contrato de trabajo, una nueva LCT. Quiero recordar que este gobierno le prometió a los sindicatos que no iba a haber reforma laboral, que todo lo que iba a haber negociación por negociaciones en el convenio, colectivos, y que no iba a haber ningún tipo de reforma laboral. Yo me acuerdo de cuando algunos sindicalistas me dijeron eso, le dije, mire, dependerá del resultado electoral. Si les va bien, van a ir hasta el fondo en una situación de estas características. Así que, bueno, la verdad que yo creo que es claramente negativo y fuertemente perjudicial para el conjunto de los trabajadores. No va a generar nuevos puestos de trabajo, va a generar situaciones de precarización laboral. En España, después de la reforma laboral, el 90% de los empleos que se generaron son empleos temporarios. La mayoría de ellos, un porcentaje importante de ellos, se generan por término de 3 días. El contrato a término es por 3 días. Lo que estamos viendo, olvídate de las horas extra, olvídate de una cantidad de cuestiones que estaban implícitas en la negociación salarial, ¿no? Porque yo veo, digamos, por ejemplo, en muchos convenios colectivos, muchas paritarias, la cuenta que se hace el trabajador en su cabeza es decir, bueno, el salario es pero con un par de horas extra que tengas por día, estás aumentando y haciendo una cantidad. Bueno, eso olvídate claramente que es una de las cosas que están viniendo, ¿no? No, recién hablabas de atraso, de retraso, de era pre-irigoyenista. ¿Qué opinión te merece la designación del titular de la sociedad rural en el Ministerio de Agroindustria? Bueno, tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Me parece que empieza ahora el verdadero cambiemos, ¿no? El verdadero cambiemos son ellos y las corporaciones, ¿no? La presencia de las corporaciones. Hacía tiempo que en la Argentina no se veía una presencia tan explícita de las corporaciones dentro de cada una de
dentro del gobierno, ¿no? Está claro que a mí me reía, digamos, ¿no? Porque los que tienen una mirada indulgente o positiva con el gobierno dicen, bueno, Echeverri viene a resolver lo que le faltó a esta política agropecuaria, que es la economía regional. Está lejísimo de las economías regionales Echeverri. Al contrario, representa el sector más concentrado del sector del sector agropecuario, pero bueno, creo que es un símbolo. Y un sector de trabajadores con mucha informalidad, el trabajador rural. Bueno, y él con una denuncia enorme, ¿no? Una denuncia de trabajo esclavo. La familia Echeverri también es parte, es dueña, sigue manteniendo una parte del diario El Día de Paraná, que es el diario tradicional de la ciudad de Paraná. Cuando asumió, sacaron una solicitud a los trabajadores diciendo, bueno, esperemos que ahora nos paguen lo que nos deben. Entonces me parece que es un símbolo, digamos, ¿no? Es un símbolo de hacia dónde va el gobierno. Cuando empezaron había 3 ministros radicales, ahora queda uno solo. Sí. Digamos, ¿no? Entonces, claramente se concentra el poder en una mirada. No, también está en alerta el radicalismo, omití mencionarlo en la apertura del programa. Está en alerta, ahora más que nunca. Pero me parece que claramente esto va en este sentido, ¿no? Bueno, y hoy nos enteramos ya de la no obligatoriedad en la liquidación de las exportaciones, lo cual es un problema tenían hasta 5 años, ahora, claro. Bueno, todo es parte, es parte de un mismo modelo, porque la realidad es que este modelo no es un modelo que esté demandando dólares, porque los dólares los toman con deuda, ¿no? Yo creo que la noticia económica, del reconocimiento económico más importante, sucedió estos días con una noticia en el diario Clarín que dice rareza fiscal, ¿no? Cuando el diario Clarín reconoce que lo que se está ahorrando el gobierno por parte de subsidios aumenta, lo termina utilizando para el pago del servicio de la deuda. Que en el presupuesto que envió el gobierno está claramente, porque disminuye la partida de servicios económicos donde están incluidos los subsidios y aumenta la partida de servicios financieros donde están incluidos el pago de los servicios a la deuda. Entonces lo que hay que decir claramente que el gobierno para endeudarse te tiene que seguir cobrando más caro los servicios porque necesita recaudar más para pagar esos servicios a la deuda. A contrario sensu, digo, en nuestro gobierno pudo haber subsidio a las tarifas porque era un gobierno que se desendeudaba y el pago de los servicios a la deuda era claramente menor. Yo como última lo quiero llevar un segundito al plano político. Digamos, hay mucha expectativa acerca de cómo se reorganiza la oposición, qué pasa en el peronismo. Vos sos un actor relevante a nivel país dentro de esto. ¿Cómo te parece que viene la cosa? ¿Qué pasa en el peronismo? Esa es la pregunta. No, yo creo que la pregunta es mucho más reflexiva y tiene que ser sobre el conjunto de la oposición, ¿no? Me parece que la elección dejó un oficialismo fortalecido. El oficialismo es una coalición de partidos con apoyo de sectores económicos explícitos y me parece que la diversificación opositora que se ha presentado en estas elecciones es negocio solamente para el presidente Macri. Entonces, lo que yo creo que el gran desafío de la oposición en estos próximos 2 años es construir una oposición fuerte. Una oposición fuerte significa una oposición unificada, un frente amplio opositor, que sea capaz de darle a los argentinos una alternativa de gobierno distinta a la que hoy tiene el presidente Macri para las elecciones del 2019. ¿Con quién? Con todos aquellos que quieran ser opositores. La única condición para participar de un frente opositor es ser opositor. No es sentirse más cómodo en la oposición que en el oficialismo, pero yo creo que ese tiene que ser el camino, buscar un escenario de consensos básicos y construir una alternativa que sea capaz de competir con posibilidades de éxitos en las elecciones del 2019, ¿no? Contra un gobierno que está claro que viene por todo. ¿No? Bien, con todo lo que el ahora o nunca es el vienen por todo. A ver, por si el vienen por todo, ¿no? Si vienen por los jubilados, le preguntamos al doctor Cristian D'Alessandro. Vienen por los jubilados, claro, exactamente como vos lo decís. Vienen con una reforma que ya habíamos adelantado varias veces acá, cómo se venía, y con los 2 principales anuncios, tanto del presidente de la Nación
y tanto del jefe de gabinete de ministros después en la conferencia, que a mí por lo menos me alarmó. Y realmente debo decir una cosa, ¿no? Yo creo que las palabras del presidente de la Nación, solo a una persona que nunca trabajó en su vida, se le ocurre decir semejante barbaridad para con los jubilados. Una persona como el presidente de la Nación, que nunca trabajó en su vida, dijo lo que dijo sobre que era imposible, que había gente que se jubilaba a los 40 años con jubilaciones de privilegio. Y esto hay que aclararlo bien. A ver, acláralo. Hay que aclararlo bien. En Argentina, salvo los jueces que tienen un muy buen haber, que son tareas privilegiadas, y la pensión honorífica del presidente y vicepresidente de la Nación, no existen más las jubilaciones de privilegio. Es mentira que los diputados con 2 días de cargo se jubilan como tal, es mentira. Solo existen jubilaciones diferenciales, regímenes especiales, jubilaciones insalubres, tareas penosas, riesgosas, que esto incluye a los mineros, trabajadores de la construcción, docentes, industrias en el frío, los metalúrgicos, los peones rurales. Yo me preguntaría si hoy Momo Venegas, que tanto defendía a los peones rurales, estaría de acuerdo en subirle la jubilatoria, porque ahí es donde vienen. No van a venir por la vara de quitarse la pensión honorífica al presidente, que eso sí es privilegio, que cobra 28 jubilaciones mínimas, más o menos un presidente retirado. Bien, van a venir por ajustar sobre los más débiles. Y miren, yo no quisiese ser privilegiado de la industria de construcción, es decir, un albañil, hombreando bolsas a los 65 años. Eso no es nada privilegiado. No es nada privilegiado que el peón rural, que hoy tiene un nuevo ministro, esté en las antípodas de decirle, bueno, le vamos a proteger el derecho. A ver, ¿quién se beneficia acá? Clarito como el agua. Se beneficia Caputo, hoy se beneficia el nuevo ministro. ¿Por qué? Porque van a tener jubilados explotados, trabajadores explotados que hoy tienen un servicio penoso, riesgoso. ¿Y saben por qué es penoso y riesgoso? Porque tienen una calidad de vida inferior. O sea, se mueren antes. La gente que tiene tareas diferenciales insalubres se muere antes porque tiene una calidad de vida menor. Entonces, ¿quién se va a beneficiar? Caputo, que va a tener empleado de la construcción trabajando a más de 65 años, los grandes patrones rurales, que van a tener peones explotados trabajando hasta los 65 años, y es más, con la reforma laboral también se van a disminuir o a quitar las contribuciones patronales de sueldos menores a 10.000 pesos. ¿Qué implica eso? Por un lado dicen se está desfinanciado el sistema previsional. Y por el otro lado, fíjense que ellos más lo desfinancian, porque el sistema previsional es público, solidario, de reparto y asistido. Asistido porque no hay cantidad de trabajadores que aporten para con los jubilados. Entonces el Estado, a través de nuestros impuestos, asiste. Y por el otro lado, si quitan la contribución patronal de los trabajadores menores de 10.000 pesos, dejan de financiar a la Seguridad Social. Entonces la están quebrando ellos, para volver a decir, no funciona bien el AFJP Light. Bien. Alessandro, y ya vamos con el doctor Enrique Viale. Para sí o para no, nada más. ¿El cambio en la edad jubilatoria, en la fórmula de movilidad, implica que vayan a ganar cada vez menos los jubilados? Pero claro que sí. Imagínense, el diario La Nación sacó un artículo que dice que desde el 2009 a hoy, si se hubiese aplicado el índice de la inflación, hubiesen cobrado 20% menos. Es decir, que hoy la mínima sería de 5.700 pesos. Clarísimo. Listo. Ajustan con las jubilaciones. Claro. Las atan de por vida. El poder adquisitivo de las jubilaciones no va a crecer nunca. Claro. Porque si te ajustan en función de la inflación, va a seguir. Pero por supuesto, aparte que en eso... Y va a reducir, porque el índice de inflación no representa la canasta de los... Reduce y se queda en tan alto tiempo de lo que pretendemos nosotros, o lo que pretende la sociedad en su conjunto, del 82% móvil. Bueno, vamos a pasar con el doctor Enrique Viale, que es abogado ambientalista. Hablamos de impuestos y justo a las mineras le quitaron las retenciones. Pero la minería está afectando mucho el medio ambiente en nuestro país. Contanos un poco estas explotaciones que se están haciendo, esta minería a cielo abierto, el daño que están provocando desde el punto de vista ambiental y estos beneficios que están teniendo, ¿no?
Bueno, sí, la actividad minera es una de las actividades con mayores beneficios impositivos y financieros como no tiene ninguna otra actividad, ¿no? Una actividad que se vio beneficiada con una ley que se dictó en la década de los 90, pero que se mantiene en la actualidad. Justamente el que era el subsecretario de Minería de esa época es el actual secretario de Minería de la Nación, ¿no? Que es Daniel Meilán. Y uno de los primeros actos de gobierno de Mauricio Macri fue anunciar públicamente el quite de las retenciones. Esto es muy perverso, sobre todo con los últimos días, y digo para enganchar un poco con la conversación que venía y no correr tanto el eje, donde se anunció el tema de los impuestos al vino, fundamentalmente San Juan, por ejemplo. O sea, los productores sanjuaninos ya se ven muy afectados por el avance de la actividad minera, y este es una especie de golpe letal, ¿no? Sí, el mazazo. Claro, el mazazo final a productores que uno conoce, que venían peleando incluso con los territorios porque tienen las mismas cuencas de agua que las mineras, y este es como el mazazo final. Le saco la retención a la minería, le aumento las retenciones a una economía regional que genera trabajo de verdad, que multiplica las economías regionales, etc. Y es una actividad minera además con gravísimos impactos ambientales, y así como hay una flexibilización laboral, también este gobierno, nosotros hemos sido críticos del anterior, ¿no? Pero de este mucho más, está haciendo una flexibilización ambiental, y esto es muy importante decirlo, porque van por leyes que se han conseguido gracias a la lucha ciudadana. Una de ellas, la ley de glaciares, y hay un intento de este gobierno de destrozar esa ley, ¿no? Para favorecer a las grandes mineras, un acuerdo federal minero que también se firmó este año, que también tiene gravísimas, entre otras cosas, quieren meter los departamentos de marketing de las grandes mineras en las escuelas públicas para torcer la voluntad popular, porque uno de los grandes problemas que tienen es ese, ¿no? Que no hay licencia social, hay 7 provincias que tienen prohibido este tipo de actividad. Bueno, pero mencionemos casos de contaminación que hubo en aguas, en ríos, por la explotación minera. Bueno, el caso más evidente es el de Veladero, la mina de Veladero de Barrick en San Juan, ¿no? Bien. Si bien el primer derrame fue en el 2015. Porque acá hablamos de la dimensión social de la economía, por eso queremos focalizarlo por ese lado. Y que tiene consecuencias concretas, ¿no? Ha tenido 3 derrames, entre ellos el peor derrame minero ambiental de la historia, Argentina, ¿no? Donde millones de litros contaminaron 3 cuencas de San Juan. Eso es mucho decir, San Juan prácticamente no tiene agua. Y nos encontramos en la actualidad que todo eso ha permanecido. ¿No dijiste con qué? Con cianuro, creo. Con cianuro, claro. Una solución cianurada que lo que hace es que la contaminación es mucho más amplia que eso. Porque la solución cianurada tiene el efecto de separar la roca del mineral. Y ese mismo efecto lo termina haciendo en los lechos de los ríos. Entonces, los ríos terminan contaminados con otras sustancias. Por ejemplo, en la última revisión que se hizo en el pueblo de Hachal, que está río abajo de la mina, se encontró mercurio, uno de los minerales más peligrosos que hay para la salud. Y cancerígeno, de todo. Es muy, pero muy peligroso. Así que nos encontramos con ese una actividad además que no genera trabajo, no genera grandes puestos de trabajo. La minería en Argentina emplea el 0,045% de la población económicamente activa. Incluso en San Juan, que supuestamente es el ejemplo emplea menos del 1% de la economía de la población económicamente activa de esa provincia. De hecho, creo que una de las medidas de política económica que más le costó en su momento justificar al gobierno fue la eliminación de retenciones a la minería. No había mucho argumento que justifique. Y fue uno de los primeros actos de gobierno, ¿eh? Lo hizo ahí en un acto con el gobernador de San Juan, etcétera, ahora tan cercano al gobierno, Uñac, el nuevo niño mimado, ¿no? Con mucha publicidad en los medios nacionales. Y lo hizo, y atrás se veía, y prácticamente estaba a pocos kilómetros donde había habido el derrame ese tan grande. Era muy paradójico, ¿no? Que se premiaba a las mineras, y ahora con esto de esas economías regionales que nosotros queremos impulsar, porque nosotros somos ambientalistas, pero tenemos una visión social de la cuestión, y queremos que hay que potenciar las economías regionales, que esos lugares tienen otras alternativas. San Juan tiene otra alternativa. Pero bueno, así va a ser muy difícil mostrarlo. Enrique, muchas gracias. Cristian, Gracias. diputado electo, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes. Bueno, conclusión, nos vemos la semana que viene. Dale, la semana que viene seguimos acá en Economía 4D, como siempre, con temas que sobran últimamente. Chau, nos vemos el jueves.
Trabajadores Lecheros de Argentina. Promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos.